Cómo Qatar se hizo ridículamente rico tan rápido gracias a su geografía. Qatar tiene un territorio interesante. Es el segundo país más plano del mundo. Está entre los 20 más calurosos y es uno de los 6 países donde todavía rige una monarquía absoluta. Es casi imposible de creer, pero alguna vez Qatar fue uno de los países más pobres del mundo. Hoy es uno de los más ricos. En 2022 se convirtió en la nación más pequeña por área que ha sido sede de una Copa Mundial de la FIFA. Qatar ha conseguido muchas cosas pese a tener una de las peores geografías del mundo. Sus tierras son áridas y poco fértiles para el cultivo, por lo que el país tiene que importar casi todo lo que consume. El clima es caluroso en extremo y los afluentes de agua son escasos. Lo más curioso es que Qatar consiguió a través del agua ofrecer alternativas en los estadios de fútbol para que el calor no fuese tan extremo. ¿Cómo el agua hizo óptimos a los estadios? ¿Cómo es vivir en Qatar? ¿Cómo se convirtió en uno de los países más ricos? En este video responderemos estas y más preguntas. Quédate hasta el final para que conozcas los platos típicos y sitios para visitar si estás en este país. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En Asia Occidental y al noreste de África se encuentra la península arábiga. Tiene más de 3.237.000 kilómetros cuadrados y es la más grande del mundo. Si fuera un país, sería el 7º más grande, el equivalente al territorio de países como India. Aunque es un territorio amplio, alberga muchos pequeños países que se dividen en las áreas. Qatar es una pequeña península dentro de esa gran península, un tramo de tierra rodeada de mar pegado al continente. En ella también se encuentran Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahrein, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Omán. Qatar es ligeramente más pequeña que la ciudad estadounidense de Connecticut. Ocupa la posición 37 entre los estados más pequeños del mundo. Su territorio es de 11.581 kilómetros cuadrados. Si comparamos el territorio de Qatar con otros países, veremos que México es 170 veces más grande y Brasil 736 veces más grande. Qatar apenas tiene la mitad del área de países pequeños como Belice. También su población es pequeña, tiene 2.931.000 habitantes, en su mayoría hombres, hay 3 por cada mujer, lo cual convierte a Qatar en el país con menor porcentaje de población femenina en el mundo. Esto se debe en parte a que hay una población numerosa de trabajadores hombres. Qatar es reconocido como uno de los países más ricos del mundo. Su producción de petróleo y gas ha hecho que tenga una economía próspera. Sin embargo, alguna vez fue un país pobre que vivía de la pesca y extracción de perlas. ¿Cómo logró convertirse en el poderoso país actual? Retrocedamos un poco en el tiempo. Qatar alguna vez fue un enclave de Portugal, país que en los siglos XVI y XVII construyó fortalezas y creó un imperio comercial en el este de Arabia. Desde ahí se exportaba oro, plata, sedas, clavo, ámbar, caballos y perlas. Por siglos, el territorio fue disputado e invadido por el Imperio Otomano, varias tribus locales y también por potencias europeas. ¿Cómo llegaron al poder quienes hoy reinan en el país? La familia Al Thani, la dinastía que gobernaría Qatar, era una de las familias más importantes en 1868. Ese año, uno de sus miembros, Mohammed bin Thani, sellaría el rumbo de la familia cuando firmó un tratado con el Reino Unido. Por su ubicación e importancia marítima, Qatar era un territorio asediado constantemente por piratas. Los británicos intervinieron en el área para combatir la piratería, ganando importante influencia en la zona. El tratado firmado con Reino Unido reconocía a Qatar como un país independiente. Hasta entonces era considerado una dependencia de Bahrein. La familia Al Thani asumió el poder, pero el camino hacia la independencia tardaría casi un siglo más, debido a varios obstáculos que retrasaron el proceso. En 1871, el Imperio Otomano conquistó la provincia de Al-Hasa en Arabia Saudita y se extendieron hacia Qatar. La tribu gobernante, los Al Thani, se sometieron al nuevo dominio y mantuvieron vínculos con los otomanos mientras estuvieron en el poder. Sin embargo, en 1913, los otomanos perdieron su dominio en la península arábiga
y se retiraron después de un acuerdo también con Reino Unido. Allí se acordaron los límites de la jurisdicción del Imperio Otomano en varios territorios, entre ellos el de Qatar. 3 años después, el jeque Abdullah bin Hassin Al Thani firmó un nuevo acuerdo, donde aceptaba no entablar ninguna relación con otra potencia sin consentimiento del gobierno británico. A cambio, Reino Unido daría protección a Qatar ante cualquier agresión por mar. Pero esa protección terminó en 1968, cuando los británicos anunciaron que se retirarían del Golfo Pérsico en un periodo de 3 años. El 3 de septiembre de 1971, Qatar declaró su independencia total y reemplazó los acuerdos anteriores con Reino Unido por tratados de amistad. La bandera de Qatar resume parte de su historia. El color blanco representa la paz y el granate a la sangre de los musulmanes Karajite, la primera secta identificable del Islam. Si detallamos la bandera, vemos que tiene una división dentada cuyo borde tiene 9 puntas. Esto se debe a que Qatar fue el 9º de los emiratos que obtuvo la independencia. Otras versiones dicen que más bien representa la reconciliación de los 9 países emiratíes del Golfo, luego del tratado entre Qatar y Reino Unido. Desde entonces, la familia Al Thani ha gobernado bajo una monarquía absoluta, o más bien una teocracia. Qatar, una de las 6 monarquías absolutas del mundo moderno. En Qatar hay un gobernante absoluto y no hay división de poderes. En este caso, el poder recae sobre la casa Al Thani, la familia que ha ejercido el poder desde 1825. El líder supremo de la monarquía es un emir. Desde 2003, esta responsabilidad la mantiene Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar tiene una población de mayoría musulmana. Una tradición que se remonta al año 628 después de Cristo, cuando Mahoma envió al Golfo Arábigo a un comandante musulmán para invitar al gobernante de Bahrein a unirse al Islam. En ese entonces, Bahrein era una región que se extendía desde la costa de Kuwait hasta el sur de Qatar. Bahrein aceptó convertirse a esta religión, una decisión compartida por la mayoría de los qataríes. Ahora que Qatar es sede del Mundial de Fútbol, sus problemas han recibido mayor atención mundial. Por ejemplo, están prohibidos los grupos políticos y se restringe la libertad de criticar al emir. Las mujeres no tienen el mismo nivel social ni libertades que los hombres. Además, se prohíbe la diversidad sexual y la comunidad LGTBIQ+ está criminalizada. La restricción de la libertad de expresión aumentó en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron enfrentando discriminación en la ley y en la práctica, dice Amnistía Internacional. Durante la preparación del Mundial se denunciaron condiciones deplorables y trabajos forzosos a los cuales fueron sometidos alrededor de 30.000 trabajadores, 95% de ellos eran extranjeros. El poder qatarí anunció medidas, como establecer un salario mínimo, pero en la práctica sigue habiendo malas condiciones laborales. A pesar de su compromiso declarado, el gobierno no implementó ni hizo cumplir las reformas, lo que permitió que resurgieran las prácticas abusivas y revivieran los peores elementos de la kafala, el sistema de empleo basado en el patrocinio. Los trabajadores migrantes seguían enfrentándose a obstáculos y requisitos burocráticos, a veces insuperables, cuando intentaban cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores, aunque el permiso ya no era un requisito legal, señala Amnistía Internacional. La misma organización dice que en diciembre, el gobierno informó que 242.870 trabajadores migrantes habían podido cambiar de trabajo tras las reformas de septiembre del año 2020. Sin embargo, no informó cuántos trabajadores lograron hacerlo sin obtener el permiso de su empleador, información que es clave para medir el progreso. Lo que sí se sabe es que alrededor de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto desde que Qatar ganó en 2010 su candidatura a la Copa del Mundo, según reportó en 2021 el diario británico The Guardian. El problema coyuntural relacionado con el Mundial se suma a otros ya existentes. Por ejemplo, la discriminación a las mujeres, quienes permanecen atadas a la figura de un tutor legal, que generalmente es su padre, hermano, abuelo o tío, y el esposo en el caso de las mujeres casadas. El tutor es quien concede permiso para decisiones claves como casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en puestos gubernamentales, viajar al extranjero y recibir algunos tipos de atención médica reproductiva. Las mujeres divorciadas no pueden ejercer la tutoría de sus hijos. En Qatar es delito pertenecer a la comunidad LGBTI,
están prohibidas las conductas sexuales entre personas de un mismo sexo. Es delito inducir, instigar o seducir a un hombre de cualquier forma a cometer sodomía o libertinaje, así como inducir o seducir a un hombre o una mujer de cualquier forma a cometer actos ilegales o inmorales. Se ha denunciado que la dinastía Al-Thani impone castigos de más de 5 años de cárcel por estas conductas y también se coacciona a la persona involucrada a dejar el país. Khalid Salman, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, ha dicho que la homosexualidad es un daño mental y es pecado. En respuesta a esta política, varios equipos de fútbol anunciaron que los capitanes vestirían un brazalete con el mensaje One Love en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, la FIFA amenazó con sanciones a los jugadores que porten el brazalete. Esto hizo retroceder a las selecciones, que decidieron evitar sanciones deportivas. A pesar de las denuncias y protestas, la presión de Qatar por cumplir e imponer sus normas islámicas durante el torneo ha sido más fuerte. Esto se ve en gran parte gracias a su poder económico. ¿Cómo Qatar se hizo ridículamente rico tan rápido gracias a su geografía? Qatar no tiene potencial agrícola, ya que a la mayor parte de su territorio es un desierto plano y bajo. Tiene una meseta central de piedra caliza, dunas de arena y salinas que se forman cuando el agua de mar entra en contacto con las tierras bajas. Sus suelos son áridos y no hay cuerpos de agua permanentes, imposibilitando de cultivar suficiente comida. Qatar importa casi todo lo que consume. Por eso, antes de ser el país rico que conocemos ahora, la economía qatarí incluía actividades como extracción de perlas, pesca y tenía un sector comercial escueto. El país sufrió un golpe económico cuando Japón inventó el cultivo de perlas, lo cual permitía una producción masiva y generaba más competencia con los países extractores. Entre 1930 y 1940, Japón se apoderó del mercado y se convirtió en el líder mundial. En aquella década, Qatar perdió hasta un 30% de sus habitantes, que se marcharon a buscar oportunidades afuera. 10 años más tarde, en 1950, no había más de 24.000 residentes según las Naciones Unidas, dice BBC Mundo. Sin embargo, todo cambiaría en 1939, cuando Qatar encontró los primeros yacimientos de petróleo en Dukhan, en la costa oeste del país, a 80 kilómetros de la ciudad de Doha. El descubrimiento se produce justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que impidió que el petróleo fuese exportado hasta 1949 y por tanto no comenzaran a entrar los beneficios, explicó a BBC Mundo Christian Quetz-Sultjens, analista experto en Qatar del Instituto Baker en Estados Unidos. 10 años después del hallazgo de los primeros yacimientos, empezó la producción y la prosperidad económica. Las reservas de petróleo le otorgaron un nuevo estatus al país y también a sus ciudadanos. Qatar dejó de ser sinónimo de país extractor de perlas y se convirtió en un país productor de hidrocarburos. Esto atrajo nuevos inversores inmigrantes. En 1950, la población no superaba los 25.000 habitantes, dice BBC Mundo, pero en 1970 ya se había cuadriplicado. La población nativa de Qatar empezó a disfrutar los cambios de la nueva economía. Sus ingresos per cápita eran los más altos del mundo. En 1970, Qatar registró un Producto Interno Bruto de más de $300 millones y subió cada año, pero la riqueza no terminaría ahí. En 1971, se halló un campo con grandes reservas de gas al noreste de Qatar. Pocos sabían de su importancia en ese momento. Después de 15 perforaciones durante 14 años de evaluación, se determinó que North Gas Field es el campo de gas no asociado más grande del planeta. Tiene 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.000 están en territorio de Qatar y los otros 3.700 kilómetros cuadrados están en Irán. Es decir, la mitad del territorio de Qatar es un campo rico en yacimientos de gas natural no asociado. Esto significa que el gas se encuentra en un yacimiento que no contiene petróleo crudo. Qatar tiene reservas recuperables de gas de más de 900 billones de pies cúbicos estándar. Esto representa aproximadamente el 10% de las reservas conocidas del mundo. Es el mayor poseedor de reservas probadas de gas del mundo, después de Rusia e Irán, países con más territorio y población. En principio, el comercio de gas mundial no era tan importante porque no había demanda, pero todo cambió en los 80, cuando Qatar creó y desarrolló infraestructura y las necesidades del mundo cambiaron. Ya en la década de 1990, Qatar estaba preparado para la exportación. Desde entonces, el gas ha formado parte de la economía qatarí. Entonces vendría un complot desde el propio Palacio Real.
En 1995, Hamad bin Khalifa Al Thani, hijo del emir Khalifa bin Hamad Al Thani, traicionó a su padre. Hizo un golpe en el palacio mientras la máxima autoridad del país se encontraba en Suiza. Sin usar violencia, depuso del poder a su propio padre. Analistas coinciden en que esto marcó un antes y un después a favor de Qatar. Las inversiones en infraestructuras de extracción, liquefacción y distribución se multiplicaron para optimizar el rendimiento de sus ingentes reservas, y ello se tradujo en un incremento exponencial de las exportaciones, explica el Instituto Español de Comercio Exterior. Las cifras de Qatar muestran un éxito sostenido. Desde 1970, su Producto Interno Bruto ha crecido cada año. Su pico más alto fue en 2014, cuando registró 203.000 millones de dólares. Actualmente, Qatar ya no se esfuerza en la extracción de perlas, sino que ha puesto énfasis en la pesca comercial y recolección de camarones. Qatar tiene total dominio de sus dos recursos más importantes, el gas y el petróleo. Desde 1974, la empresa estatal Qatar Petroleum se encarga de todo el manejo de esta industria, aunque otorga concesiones a empresas extranjeras para la explotación en algunos campos. Qatar produce casi 2 millones de barriles de petróleo al día. Hay campos petroleros y gasíferos en tierra y en la parte continental, a 80 kilómetros al noreste del país. Los más importantes son Dukhan, Eid al-Sharqi, Maidan Mahsam, Bulkanin, Al-Bundak, Al-Shahin, Al-Rayyan, Al-Khalij, Al-Karkara, Abtabakat. Veamos algunos de ellos en detalle. Dukhan se encuentra a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Doha. Incluye 3 sectores de norte a sur: Katiyah, Fahahil y Haleya Diyab. Allí se produce petróleo crudo, gas condensado, asociado y no asociado. Es uno de los campos de petróleo y gas más grandes del país. De ahí salió el primer cargamento de petróleo, el 31 de diciembre de 1949, a través de la terminal portuaria de Mesa Eyed. Al Rayyan. Según Qatar Energy, actualmente la producción de petróleo crudo de Al Rayyan es de alrededor de 10.000 barriles por día. El crudo Al Rayyan se almacena en un buque de descarga de almacenamiento flotante y se exporta. Al-Shahin se encuentra a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Doha, frente a la costa noreste de Qatar, en el Golfo Pérsico. El campo Al-Shahin se descubrió en 1992 y 2 años después Qatar comenzó a producir petróleo de este lugar. Ahora tiene alrededor de 131 pozos operativos de producción e inyección de agua, 18 plataformas permanentes y 6 instalaciones de producción conectadas por 20 tuberías. Ahí se producen 300.000 barriles de petróleo al día. El campo permite una producción de 100 millones de barriles al año, el 45% de la producción de petróleo de Qatar. Eid al-Sharqi es un campo convencional ubicado en aguas poco profundas. Se descubrió en 1960 y la producción empezó 4 años después. Representa aproximadamente el 1% de la producción de petróleo diaria del país. Todos estos campos permiten que Qatar tenga más de 25 billones de barriles de petróleo como reserva. En el ranking mundial ocupa el puesto número 13 en esta categoría y sus reservas representan alrededor del 1.5% del total de petróleo que hay en el mundo. De acuerdo con Worldometers, Qatar tiene reservas probadas equivalentes a 402 veces su consumo anual. Esto significa que, sin las exportaciones netas, quedarían alrededor de 402 años de petróleo, a los niveles de consumo actuales, excluyendo las reservas no probadas. La próspera economía de extracción de petróleo y gas ha permitido que Qatar busque soluciones a otros problemas. Uno de los más difíciles es la obtención de agua para el consumo de la población y para el riego de cultivos. ¿Cómo resolvió Qatar el problema del agua? Hemos dicho que Qatar es un país árido y seco. Solo 0,8% de su territorio es agua. Hay escasez de lluvias y de afluentes subterráneos, lo cual ha obligado al gobierno a instalar plantas para tratar las aguas residuales y el agua de mar. Este sistema abastece el 99% de las necesidades del país. Sin tratamiento, el agua no sería apta para beber ni para el cultivo, ya que la mayoría de los afluentes de agua dulce contiene alto contenido mineral. Por eso, la mayor parte del agua se obtiene mediante la desalinización de agua marina. El problema es que las plantas desalinizadoras consumen mucha energía y son contaminantes. Además, había un porcentaje de agua que se perdía por fugas de tuberías. En algún momento se registró 30% de pérdida de agua por fuga, pero en 2020 la situación mejoró y ahora solo hay un 2% de pérdida.
Qatar resolvió una de las aristas del problema, pero luego se enfrentó al tema del almacenamiento. En 2010, la población solo tenía aseguradas 48 horas de servicio de agua en caso de emergencia. Esto llevó a Kaarama, la empresa estatal de servicios, a ampliar la capacidad de almacenamiento hídrico a través del proyecto Mega Embalses de Agua. La primera fase comenzó en 2015 y consiste en construir 24 lugares que sirvan de almacenamiento de agua potable para 7 días. Esto garantizaría la demanda que se espera para 2026. Una segunda fase garantizaría 7 días de almacenamiento para la demanda esperada en 2036. El embalse rompió el récord Guinness en 2020 por tener el tanque más grande de la historia, con una capacidad de 436.633.000 metros cúbicos. La solución a los problemas de agua ha ayudado al cultivo de ciertos productos, como dátiles, melón, tomate, calabaza y berenjena, que Qatar exporta a los países del Golfo Pérsico. Su producción de cereales, carne y leche aumentó a finales del siglo XX. La prosperidad de Qatar se concentra en Doha, su capital y el centro financiero del país. Allí en los suburbios cercanos se concentran 2.382.000 personas, el 80% de los habitantes de Qatar. Esto hace que el país tenga la población más urbanizada del mundo. En Doha están 3 de los 8 estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Curiosamente, a pesar de los problemas de agua del país, los arquitectos de algunos estadios usaron este recurso para resolver uno de los problemas geográficos del país. ¿Cómo Qatar arregló el clima para la Copa Mundial de la FIFA 2022? Qatar fue seleccionado en 2010 como sede del Mundial y desde entonces comenzaron críticas y polémicas por esta decisión. Muchos fueron los asuntos, denuncias sobre sobornos y corrupción en el proceso de selección de la sede, así como trabajo forzoso y pésimas condiciones laborales de los trabajadores en Qatar, la mayoría migrantes de Nepal, India y Bangladesh. Pero otro asunto importante fue el clima, por el cual se cambió el cronograma habitual del Mundial. En lugar de celebrarse durante el verano, como es costumbre, en 2022 la competencia se hizo entre otoño e invierno, de noviembre a diciembre. El clima de Qatar se caracteriza por un intenso calor, sequedad y humedad. Las temperaturas superan los 40 grados Celsius y es el cuarto país donde caen menos precipitaciones. En invierno llueve un promedio de 100 mililitros por año. Ocasionalmente hay violentas tormentas de arena que causan daños e interrumpen el transporte y otros servicios. El calor extremo del país provocó una serie de debates y generó preocupación por las condiciones de los partidos. Se consideraba inviable jugar a temperaturas extremas de hasta 50 grados Celsius. Por eso el Mundial fue pospuesto para finales de noviembre y diciembre, para evitar el calor del verano de Qatar. Entre abril, mayo, octubre y noviembre, los meses de primavera y otoño, el clima es templado en Qatar. El promedio de temperatura es de 17 grados Celsius. El invierno catarí comienza en diciembre, cuando el clima es más fresco, con una media de 17 grados Celsius. Sin embargo, el cambio de fecha no fue suficiente para asegurar un clima propicio para el Mundial. Qatar tuvo que apelar a los arquitectos para desarrollar un sistema de refrigeración en algunos estadios. ¿En qué consiste? Pues bien, hace años que el país cuenta con centrales que preparan agua fría, que a su vez generan aire frío para conseguir temperaturas agradables en los edificios. El estudio de arquitectos Fenwick y Urban Architects utilizó este sistema de climatización para el Estadio Ciudad de la Educación. El agua fría que llega a la red pública se transforma en aire frío y se reparte por las instalaciones mediante conductos situados por debajo de las gradas y del terreno de juego. Finalmente, el aire sale a través de perforaciones que existen bajo los asientos y en los frontales del campo, explicó a Climatización y Confort Mark Fenwick, socio director de la oficina de arquitectos citada. Una vez resuelto este tema, los arquitectos también evitaron que el aire caliente del exterior entrara al ambiente del estadio. ¿Cómo lo lograron? Instalando cubiertas exteriores especiales. Gracias a ellas el aire que entra al estadio circula y regresa al exterior sin arrastrar aire frío del interior del estadio, dijo el arquitecto Fenwick. La FIFA informó que hay sistemas de refrigeración instalados en 7 de los 8 estadios de Qatar 2022, con la única excepción del estadio 974, que es completamente desmontable y cuenta con ventilación natural. Cada una de las tecnologías de refrigeración del otro lugar es diferente y está hecha para adaptarse a su diseño y características únicos. Usando energía solar, el aire exterior se enfría, luego se distribuye a través de rejillas en las gradas y grandes boquillas laterales de la cancha. Los sistemas utilizan aislamiento y refrigeración puntual para que sean lo más ecológicos posible.
En el estadio Al Hanoub, por ejemplo, hay docenas de boquillas del tamaño de una pelota de fútbol que expulsan aire frío, mientras que pequeños conductos angulares debajo de los asientos mantienen las gradas a 24 o 26 grados. Los sensores alrededor del estadio realizan un seguimiento de las diferentes zonas y ajustan el flujo desde una sala de control, informó Reuters. Se espera que este sistema de enfriamiento mantenga temperaturas que no superen los 27 grados centígrados. Por lo pronto, el Mundial inició y Qatar se convirtió en el primer país anfitrión en perder el partido inaugural. Antes de despedirnos, te contaremos sobre 2 rasgos culturales relevantes de Qatar, sus sitios turísticos y platos típicos. ¿A dónde ir en Qatar y qué comer? La gastronomía qatarí se caracteriza por los platillos de la comida árabe general. La península arábiga tiene muchos platos parecidos con variantes en cada país. El plato nacional es el machbous, una variante del kabsa saudí. Es un arroz con especias, verduras y pollo o cordero que se cocina a fuego lento. También está el gusi o shuwa, cordero entero hervido que se sirve sobre una cama de arroz con nueces. El haris es una papilla hecha de semillas de trigo molidas que se mezclan con grasa y se puede preparar con pollo o carne. Se suele servir en festividades especiales y religiosas, como bodas o el Ramadán. Hace minutos dijimos que Qatar exporta dátiles. Esta fruta se suele servir con café oscuro aromatizado con cardamomo. También se suele beber karak, un té naranja a base de cardamomo, azafrán y azúcar que se hierve a fuego lento con leche evaporada. Si estás en Qatar, puedes visitar la pequeña isla Banana, frente a la costa de la ciudad de Doha. Tiene un puerto deportivo y arrecifes, y por supuesto, lujosas instalaciones para turistas. También puedes visitar Khor al-Adid, también conocida como Mar Interior, uno de los paisajes desérticos más bellos en la entrada al Golfo Pérsico, en la frontera con Arabia Saudita. En este sitio el desierto se une con el mar y crean un paisaje único en el mundo. Puedes pasear en camello o en vehículos 4x4. Khor al-Daid fue declarada reserva natural en 2007 y es un posible candidato para la designación de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Según esta agencia, en Khor al-Daid puedes ver cada unidad de paisaje por sí solo, en particular el Golfo Pérsico, las grandes dunas móviles, el sistema de ensenadas de marea, la sabca interior y costera, los montículos de sal recientemente descubiertos, los desiertos pedregosos, las mesetas elevadas y los afloramientos rocosos. Qatar ha sabido aprovechar su geografía, a pesar de sus limitaciones y falta de diversidad. Sin embargo, el petróleo y el gas le permitieron desarrollarse y ofrecer alternativas para enfrentar sus problemas geográficos. Qatar era el país con la menor cantidad de agua dulce de emergencia en la región árabe, pero ahora utilizó este recurso para propiciar el clima adecuado para los Juegos del Mundial. Era un extractor de perlas y se convirtió en un país próspero con una economía basada en la producción de hidrocarburos. Este país, un país de transformaciones, ya ha logrado crecer en tiempo récord. Ahora se encuentra en una siguiente fase, ser un actor importante en la geopolítica mundial. El campeonato de fútbol es una forma de influencia que permite al país posicionarse en Occidente, pese a los costos humanos, sociales y a la violación de derechos humanos que todavía sigue en el país y ha sido reclamada por otras naciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.